Hola a todos y a todas. Abril es el mes de concienciación del cáncer testicular y hablar, poner voz, poner conceptos a aquellas cuestiones que nos preocupan también es cuidar la salud de alguna forma. Así que de la mano de la Asociación Anita, hoy estamos en el Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu y tenemos el placer de compartir esta iniciativa con el doctor Juan Pablo Muñoz, oncólogo, y vamos a hablar un poquito sobre el cáncer testicular. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Para situar un poquito a nuestro público, explícame dónde estamos y a qué te dedicas. Bueno, aquí estamos en el Pediatric Cancer Center, Barcelona, que pertenece al Hospital Sant Joan de Déu. Yo soy oncólogo pediátrico, formo parte de la unidad de tumores sólidos extracraneales de este centro. Y parte de mi dedicación son los tumores germinales, entre ellos los tumores testiculares. Que es de lo que vamos a hablar hoy principalmente, pero para que entiendan bien todo lo que hablamos, todo lo que compartimos, cuéntame un poquito qué son los tumores sólidos o defíneme qué son los tumores sólidos y dentro de ellos los germinales. Bueno, los tumores sólidos es un grupo muy amplio de tumores. Diferenciamos los tumores hematológicos, que los principales, ¿no? Leucemia, linfoma, leucemia, el cáncer infantil más frecuente. Y luego tenemos los tumores sólidos, que son los que no forman parte del sistema hematopoyético, que pueden, en este caso, los dividimos en dos grandes grupos, el sistema nervioso central y fuera del sistema nervioso central. Los tumores germinales se pueden dar en cualquier localización del organismo, inclusive cerebro, pero la mayor parte de ellos se ubican en las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Por esta característica de germinales, ¿no? Exacto. De células que podríamos decir que son células en desarrollo. Exacto. Para que nos entiendan. El origen de los tumores germinales, tenemos que pensar que durante el desarrollo embrionario partimos de dos células y acaban siendo billones de células al final de la formación del feto. En este proceso, ¿no?, de diferenciación celular hay células que van a dar lugar a las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Ovarios y testículos. Exacto. ¿Correcto? Perfecto, sí. Entonces, en este proceso de diferenciación, si hay mutaciones, estas células no llegan a formar las gónadas, se quedan células alteradas con mutaciones que posteriormente pueden dar origen a los tumores germinales. Creo que entonces, ha sido muy técnico. No, pero se ha entendido muy bien, yo creo. Entonces hoy hablamos de un tipo concreto de tumores germinales, que son los tumores testiculares. ¿Podrías decirme cuál es el signo más frecuente de tumor testicular y por qué tantas veces se confunden con otro tipo de patología a nivel de testículo? El signo más frecuente, que es el que prevalece en la mayoría de los casos, es un aumento del volumen testicular. O sea, el paciente pues empieza a ver como habitualmente es unilateral, como un testículo pues va aumentando de tamaño. ¿Sin dolor? En un tercio aproximadamente de los casos va acompañado de dolor, pero muchas veces es indoloro, que eso también hace que haya un retraso en la consulta, a un médico. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene dolor, siente vergüenza, no sabe muy bien lo que está pasando, tiene miedo. Y entonces esto es uno de los principales problemas, que hay un retraso en la consulta al médico. Además, muchas veces incluso cuando ya consultan se puede confundir con una orquiepididimitis, que es una inflamación, ¿no?, del testículo por una infección habitualmente viral, y esto también puede producir un retraso en el diagnóstico, lo cual tenemos que intentar evitar porque podemos empeorar el pronóstico, claro, a largo plazo del paciente. O sea que ahí toma mucha importancia la autoexploración, entiendo, ¿no? ¿A partir de qué edad y con qué cadencia deberíamos recomendar la autoexploración testicular? No está muy bien establecido, pero la mayor parte de estudios indican que si a partir de los 14, 15 años concienciamos a la población de esta edad a autoexplorarse mensualmente los testes, se podría diagnosticar precozmente muchos tumores e incluso podríamos disminuir la mortalidad que pudiera conllevar este tipo de patologías. Se recomienda habitualmente pues mensual,
intentar que sea después de una ducha, porque así es más fácil la autoexploración, y más o menos serían esos las premisas. Y no tiene mayor secreto que explorar, que palpar los testículos y ver que no hay ninguna modificación, entiendo, en el volumen y en la consistencia habituales, ¿no? Exacto, es muy sencillo, o sea, es básicamente palpar, y si se nota alguna asimetría, pues en ese momento sería un signo con el cual se amerita una consulta en el médico. Entonces, para un niño o para un adolescente que de repente les comenta a sus padres: he notado un aumento en el volumen de un testículo, ¿debería consultar inmediatamente? ¿Por qué no es bueno diferir esa consulta? ¿Hay que hacer algún otro tipo de exploración? ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ese momento en el que un niño, un adolescente nos comunica que ha notado un aumento en el volumen de un testículo? Esto también me gustaría remarcar que como no hay demasiada educación en ello, al final estas edades son complejas. Entonces yo creo que es importante trasladar a la sociedad que este niño que se está autoexplorando tenga la suficiente confianza como para decírselo a sus padres. Sus padres, ya en una edad mucho más madura, probablemente le favorezcan a que haga una consulta lo antes posible, que es como tiene que ser. ¿Por qué? Aunque este tipo de tumores en la mayoría de los casos tiene muy buen pronóstico, estamos hablando de, independientemente del estadiaje, es decir, de si es metastásico o no, las supervivencias son superiores al 80%, aunque sea metastásico, pero es muy diferente a si el tumor está localizado. Claro. Cuanto antes consultes, probablemente más opciones hay de que ese tumor sea localizado. Y es que si es localizado, aproximadamente en la mitad de los casos ni siquiera es necesario hacer tratamiento quimioterápico, con todas las toxicidades que puede suponer tanto a corto como a largo plazo. O sea que podemos diagnosticar un tumor en un estadio más precoz, localizado, no metastásico, que tiene mejor pronóstico que si es metastásico, y además podemos ahorrar un tratamiento quimioterápico que, aunque suele ser bien tolerado, tiene toxicidades potenciales agudas y sobre todo a largo plazo. O sea que realmente el diagnóstico precoz es una de las cuestiones que más nos condiciona el pronóstico, ¿no? Sin duda, sin duda. En un momento en el que estarás de acuerdo que es a veces complicado que los adolescentes nos permitan a lo mejor hablar de este tema, y de ahí que sea tan importante concienciar a padres y madres de que es importante hablar de la autoexploración testicular y ofrecerles ese espacio, ¿no?, donde puedan consultar si notan cualquier tipo de cambio, sin vergüenza, sin tabús y sin complejos. Exacto. Bueno, y es importante también pues que quitemos los estigmas que hay ante un aumento, ¿no?, del volumen testicular a los adolescentes, porque al final ellos sienten vergüenza, y si concienciamos, ¿no?, a la sociedad de que, oye, de que no hay que sentir ningún tipo de vergüenza, de que además si tiene un tumor, porque aparte de vergüenza puede haber miedos, es un tumor que tiene muy buen pronóstico. Yo creo que si esto concienciamos a la sociedad, y sobre todo pues en edades tempranas, podremos conseguir un diagnóstico precoz en más casos de lo que estamos consiguiendo en la actualidad. Perfecto. Otra cosa por la que te quería preguntar, Juan Pablo, háblame de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos diagnosticados científicamente en este momento para el cáncer testicular infantil y de la adolescencia? En la mayoría de casos, quiero decir que no hay estos factores de riesgo conocidos, pero sí que existen, digo en la mayoría de casos porque en la mayoría de nuestros pacientes hacemos la historia clínica, ¿no?, los antecedentes, y no hay nada. Y no hay nada. Pero sí hay un porcentaje de estos pacientes que pueden tener factores de riesgo previos. ¿Cuáles son? La criptorquidia, que básicamente es que el teste no se ha insertado en la bolsa escrotal cuando el niño ha nacido, es decir, se queda, por ejemplo, en una localización abdominal. Incluso cuando se ha corregido la criptorquidia, ¿sigue siendo un factor de riesgo? Sigue siendo un factor de riesgo, pero se cree que cuanto antes corrijas por eso se recomienda habitualmente, cuando hay una criptorquidia, operarla en los 2 primeros años de vida, bueno, también por la función de ese teste. Pero sí, eso ya supone un factor de riesgo. Luego,
síndromes como por ejemplo el síndrome de Klinefelter, que es una cromosopatía, que bueno, que en vez de tener dos cromosomas X, uno, tienes dos cromosomas X y un Y. Luego disgenesias gonadales, que básicamente es cuando hay un trastorno en el desarrollo gonadal normal, que ahí entran muchas patologías que tampoco creo que deba mencionarlas. Por supuesto, tener un antecedente familiar de cáncer testicular, eso también puede ser un factor de riesgo, y el haber tenido un tumor testicular previamente en el otro testículo contralateral, sería otro factor de riesgo. Pero en la mayoría de casos de pacientes, como decías, no encontramos ninguna de estas condiciones, ¿no? Son pacientes que parten de cero en ese sentido. Exacto. En la mayoría de casos, no, hasta donde sabemos, no hay ningún factor de riesgo. Hay que entender que el desarrollo de un ser humano es muy complejo, como hemos dicho antes, 2 células a billones. Entonces, en todo este desarrollo, pues de forma espontánea se pueden adquirir mutaciones que sea lo que acabe ocasionando un tumor. Quería preguntarte también por los picos de incidencia. Sabemos que hay algunos momentos, ¿no?, de la evolución de los niños en los que la incidencia es un poquito mayor. Háblame de estos picos de incidencia y de si hay alguna diferencia a nivel de estirpe, a nivel histológico, en los tumores que diagnosticáis. Sí. Hay 2 picos de incidencia claros, uno es entre los 0 y 4 años y luego uno a partir de la adolescencia. Y sí se diferencia por estirpes. Los tumores germinales tienen unas estirpes, histologías muy variadas. Entonces tenemos los teratoma maduros, que son tumores benignos, que no tienen capacidad metastásica, que solo con operar ya se han curado. Y estos son los que se ven más frecuentemente en los niños más pequeños, entre los 0 y 4 años. Déjame interrumpirte un segundo. Cuando decimos tumores, para que las personas que no vienen del ámbito médico nos entiendan. Tumor, aunque es una palabra que suena muy mal, es, para decirlo de una forma muy burda, un bulto, ¿no? Sí. Y los tumores no siempre son malignos, es decir, cuando hablamos de un teratoma no es un cáncer, es una tumoración benigna, como decías, equiparable a las que se producen en el ovario, entiendo, ¿no? Exactamente iguales. Sí, sí. Vale, perdóname, que te he interrumpido. No, para nada. Continúa explicándome lo de las estirpes, lo agradezco la aclaración. Luego está ya en la adolescencia, ¿no? Pues eso, a partir de los 12 años, que ahí claramente empieza a aumentar la incidencia de los tumores germinales y particularmente los tumores testiculares. Pasa a ser el tumor sólido más frecuente en esa edad. O sea, están los linfomas y luego los tumores testiculares, y aquí la histología sí es una histología habitualmente maligna, que en general son lo que llamamos tumores germinales mixtos. Mixtos se debe a que dentro de la propia tumoración hay varias histologías, pero que son malignas. Entonces, ¿sería correcto decir que la mayor parte de tumores por debajo de los 2 años son tumores que van a ser benignos y que se pueden tratar de una forma conservadora? En el caso de los tumores testiculares es así. Sin embargo, en pacientes ya un poquito más mayores, más cerca de la adolescencia, lo más probable es que se trate de un tumor de estirpe germinal, de un tumor maligno. Sí, sí. Y en estos casos, ¿lo que se recomienda como primer abordaje es hacer una biopsia transescrotal o eso no se recomienda habitualmente? Y en ese caso, ¿cuál es el abordaje quirúrgico? La biopsia transescrotal, de hecho, debería de estar contraindicada en cualquier tipo de tumoración testicular. Esto se debe a que si tú abordas y haces una biopsia a través del escroto, esa misma biopsia, si luego el tumor es maligno, la misma biopsia puede producir una diseminación en el escroto de esas células tumorales. O sea, facilita la expansión del tumor, ¿no? Por decirlo de una manera... Exacto. O sea, siempre que hay un tumor, aunque pueda ser benigno, lo recomendado es hacer un abordaje por vía inguinal, porque ese abordaje te permite, o sea, encima de los testículos tenemos el cordón espermático, que es el que lleva todo a la sangre, el drenaje linfático, te permite cerrar ese cordón espermático y evitar que durante la manipulación las células tumorales puedan salir fuera. En cambio, si haces el abordaje escrotal, aparte de la propia diseminación local que puedes producir, cambia ese abordaje, puede hacer que haya una diseminación a otros ganglios, que no es lo habitual cuando está en el testículo, que sería a nivel inguinal.
y eso puede dificultar luego mucho el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Por eso, fundamental, biopsia si sospechas que es un tumor benigno, sí, pero el abordaje siempre por vía inguinal, nunca transescrotal. Háblame un poquito de la supervivencia, del pronóstico, de qué sucede con estos pacientes cuando antes nos hablabas que a nivel global, incluso cuando son metastásicos, tienen una supervivencia muy buena, pero háblame un poquito en líneas generales de la supervivencia del pronóstico. Cuando son localizados, los tumores testiculares, aunque sean malignos, prácticamente el 100% de los pacientes se cura. ¿Qué quiere decir localizados? Localizado es que solo esté en el testículo, porque tú siempre que tienes un tumor testicular maligno, luego haces unos estudios, ¿no? Unas pruebas complementarias para ver pues, el abdomen, el pulmón, bueno, el tórax, perdón, el abdomen. Para descartar metástasis. Para descartar metástasis. Cuando hay metástasis ya deja de ser localizado. Entonces, cuando son localizados, prácticamente el 100% se curan. Y además en la edad pediátrica, en la mayoría de nuestros pacientes, abogamos por, si está localizado, solo hacer cirugía y hacer un seguimiento estrecho a ese paciente. Porque aunque es cierto que en torno al 30% más o menos de estos pacientes, si no haces quimioterapia, luego pueden hacer una recaída en los ganglios linfáticos del abdomen, este 30% se cura con la quimioterapia en ese momento. Por eso preferimos que en torno al otro 70% ahorrar quimioterapia para evitar las toxicidades a largo plazo que la misma puede producir. Con lo cual, independientemente de si hagamos quimio o no, el pronóstico es buenísimo. O sea, el 100% prácticamente de estos pacientes se va a curar. En el caso de que haya metástasis, de que ya no esté localizado solo en el testículo, este porcentaje disminuye, de ahí la importancia, ¿no?, de un diagnóstico más precoz para intentar detectar el tumor localizado, pero estamos hablando también en general de supervivencias por encima del 80%, o sea, de curaciones por encima del 80%. Y ya que mencionabas la quimioterapia, dime cuál es el papel del platino en esa quimioterapia, en las pautas habituales que utilizáis, y cuáles son las potenciales toxicidades que podría tener. El platino, la verdad que revolucionó el tratamiento de este tipo de patología desde la década de los 70, finales de los 70 en Estados Unidos. Pacientes que no se curaban empezaron a aumentar la supervivencia de forma drástica gracias al uso de los platinos. Con lo cual, cualquier esquema quimioterápico que uses de primera línea, el platino va a estar. Hay diferentes platinos, tenemos el cisplatino, el carboplatino. Nosotros en general cada vez estamos usando más el carboplatino porque tiene un perfil de toxicidad mejor que el cisplatino, menos pérdidas auditivas, bueno, una serie de patrones de toxicidad que es mejor que el cisplatino, más aceptable. Y luego, pues bueno, hay otros fármacos que eso sí que va variando dependiendo del grupo cooperativo. Pues en Estados Unidos se usan unos, bueno, eso sí que cambia un poco, pero en todos los esquemas el platino es el pilar fundamental. Y en el testículo estamos en este momento histórico que yo veo también en otras especialidades, en la mía propia, en la que en función de determinados marcadores se utilizan un tipo de fármacos u otros. ¿Tenemos marcadores que nos vayan a indicar cuál va a ser la respuesta a uno o a otro tratamiento? ¿O son pautas bastante estandarizadas? De momento las pautas son muy estandarizadas en general, pero es verdad que tenemos la suerte, además, en este centro, de poder hacer el estudio de microRNA. Con el estudio de microRNA es un marcador que, esto está en investigación todavía, aunque en adultos ya hay muchos estudios publicados, pero bueno, nosotros estamos haciendo precisamente un estudio prospectivo nacional para intentar validar la utilidad de esta técnica, porque en principio es mucho más sensible y específica que los marcadores tumorales clásicos, que son la alfa-fetoproteína o la beta-HCG, dependiendo del tumor germinal. Entonces, pues bueno, la expectativa es que en el futuro, pues quizás, ¿no?, un paciente
que el microRNA se negativiza de forma precoz, pues a lo mejor podemos en ese paciente en concreto bajar la intensidad de la quimioterapia. Podemos individualizar a lo mejor un poquito más las terapias, ¿no? Exacto. A día de hoy es cierto que eso no lo hacemos porque todavía no tenemos los datos suficientes como para tomar esa actitud, pero en el futuro quizás sí que nos sea de ayuda. Y ya para ir acabando, dos temas más que seguramente son importantes para la gente que nos esté escuchando. La fertilidad, ¿qué sucede con estos niños adolescentes a los que se somete a un tratamiento quirúrgico, se les extirpa un testículo, ¿no? Se hace una arquectomía o incluso si después hay quimioterapia? ¿Qué sucede en ambos casos con y sin quimioterapia a nivel de fertilidad? Es importante siempre, sobre todo si van a hacer quimioterapia, la quimioterapia es un agente tóxico, como sabéis, y especialmente en las gónadas, porque las gónadas tienen muchas células, ¿no?, que se replican continuamente y entonces eso hace que haya una especial toxicidad en este órgano y disminuye claramente las posibilidades de fertilidad. No es que un paciente que haga quimioterapia vaya a ser infértil, ni mucho menos, pero sí reduce la fertilidad. Entonces es importante, antes de empezar el tratamiento quimioterápico, hacer una criopreservación de semen. En el caso de que se quite solo el testículo y no se haga quimioterapia, pues bueno, tienes un testículo menos, sí que puede reducirse algo la fertilidad, pero no hay que olvidar que está el otro testículo sano, con una función hormonal normal y normalmente sirve para compensar. Pero si hay quimioterapia, importante, no cuesta nada en un adolescente criopreservar semen antes de empezar el tratamiento quimioterapia. Es decir, se toma una muestra de semen y se congela, se guarda esa muestra de semen y aunque el chico tenga 15 años, esa muestra de semen va a ser totalmente útil para conseguir una gestación más adelante. Exacto, exacto. E incluso se puede usar esa misma muestra no solo para un procedimiento de fecundación, sino para varios. O sea que sí. Bueno, Juan Pablo, ya para acabar, vamos a mencionar alguna cosa en referencia a la función sexual, porque esto puede preocupar a las personas que nos están viendo o oyendo. ¿Qué les sucede a estos jóvenes a los que les extirpamos un testículo o hipotéticamente van a someterse a un ciclo o más de un ciclo de quimioterapia en referencia a la función sexual? ¿Pueden mantener en la edad adulta relaciones sexuales con toda normalidad? Sí. La respuesta es clara, sí, pueden mantener relaciones sexuales con total normalidad y esto se debe... Básicamente es fácil de entender porque el otro testículo está sano, tiene una producción hormonal de testosterona normal y no debe por qué tener un impacto negativo a la hora de mantener relaciones sexuales. Y en referencia a la erección, aunque tengas un testículo menos, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Siempre se sustituye por una prótesis o no siempre en gente joven? En general, sí, lo que pasa esto depende del paciente. O sea, hay pacientes que no les importa y no quieren someterse al procedimiento de colocación de prótesis, pero en la mayor parte de ellos sí que, si son muy pequeñitos, no, porque lógicamente va a crecer todavía la bolsa escrotal, el otro testículo, pero si ya han desarrollado su teste contralateral, la bolsa escrotal, sí que normalmente a posteriori se coloca prótesis. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por todas estas explicaciones. Así de forma muy resumida, un cáncer con buen pronóstico, importante diagnosticar de la forma más precoz posible, sin vergüenza y sin tabús en este sentido, y tratamientos inguinales, nos queda claro, evitando biopsias si hay sospecha de malignidad, y más o menos quimioterapia en función del momento evolutivo, ¿no? No sé si falta alguna cosa en este resumen. No, me parece que ha sido un resumen perfecto de la conversación que hemos tenido y agradecerte. No, agradecerte a ti que nos dediques este tiempo, sabemos que estás muy ocupado, así que gracias por darnos este pedacito de conocimiento. Muchas gracias. Gracias.